El poder de la oración. Bueno, antes de comenzar he de decir que esta conferencia la escribí a principios de los años 90 aproximadamente, lo que significa que se podría ampliar y cambiar algunas cosas. Comencemos con la interrogación: ¿qué es la oración? La oración fue enseñada por las jerarquías superiores a la humanidad como medio de elevar la naturaleza interna del ser humano y para que, en cierto grado de su evolución, comprenda que hay un ser amoroso que, como nuestro Padre que es, nos ayuda en nuestras peticiones espirituales. La oración nos permite abrir un canal para que la vida y la luz divina puedan fluir hacia nosotros, porque cuando nos acercamos a nuestro Padre en alabanza y adoración, nos ponemos en un estado receptivo en el que podemos experimentar el descenso de esa energía divina sobre nosotros. A lo largo de la historia se han producido infinidad de curaciones milagrosas, o al menos inexplicables, pero donde más se han producido han sido en personas relacionadas con la religión. De hecho, de cada 10 casos investigados se han producido en personas de tendencias religiosas. Podríamos ver infinidad de casos famosos en el pasado y muchos más de los que se han producido en Lourdes, Fátima y en otros lugares famosos del mundo donde las personas se han curado. Sin embargo, solo se admite un hecho como milagro después de muchas investigaciones. Quiero hablar de casos actuales, como por ejemplo personas que no creían en Dios y que cuando han estado al borde de la muerte se han aferrado a la oración y se han curado, aunque después hayan dicho que Cristo la había curado para que creyera. Algún caso se ha dado. La verdadera oración, como el amor, libera una poderosa fuerza curativa que se puede utilizar en forma de palabras, sentimientos o incluso por contacto. Tengo conocimiento de un caso en que los médicos ya no podían hacer nada porque tenía un cáncer de pecho una persona que se le había pasado al pulmón. Esta mujer, que vivía sola con una hija, consiguió el milagro después de pensar y pedir a Dios que la curara para no dejar sola a su hija en este mundo. Llamó a todos sus amigos creyentes como ella para reunirse y orar y poner las manos sobre la cabeza con un intenso fervor y devoción. Al cabo de un tiempo llegó el día de su cumpleaños y le llevaron una tarta de cumpleaños a la cama. Y cuando le dijeron que pidiera un deseo y que soplara, no se sabe cómo sacó fuerzas y lo hizo. Después contó que al aspirar aire sintió algo así como si un soplo de vida entrara por la garganta. Una hija con síndrome de Raynaud, este es otro caso, cayó en coma después de tener un grave enfriamiento o gripe. Su padre era de raza india y se encargó de formar una cadena de oración en la población que llegó a ser de hasta 2000 personas. Sus amigos le ponían piedras, amuletos, las manos y todos los medios a su alcance. Los médicos dijeron que si se salvaba le quedarían secuelas en el cerebro, pero que al cabo de unos meses de oración, y de ruego a Dios, la madre le pidió una prueba a Dios mientras hablaba con su hija. Y en ese momento movió un párpado. A partir de ahí se recuperó y hoy es una persona normal. Otro caso, un niño llamado Samuel tuvo neumonía y una infección muy grande en el mastoide del oído, que incluso le llegó a alcanzar al cerebro. Le pidió a Dios a través de sus oraciones que le curara, porque incluso los médicos creían que perdía el oído al no poder parar la infección. Un día sintió algo especial mientras oraba, una especie de llamada interna, y le dijo: cúrame y seré tu representante aquí en la tierra. Al cabo de un rato se presentó un cura del colegio religioso
donde estaba él y le dijo: ¿Tú eres Samuel, el que ha pedido ayuda a Dios? Y él respondió: sí. Desde entonces se empezó a recuperar y hoy es cura y profesión de religión. Está claro que es necesario tener una gran fe y vivir constantemente en un estado devocional de oración para poder obtener ciertas respuestas, como los casos que hemos contado y otros infinitos que hay. La oración no se puede estudiar físicamente y por eso mismo los científicos no creen. Sin embargo, un fiel devoto dirá que cuando la desesperación y el amor a Dios se unen para pedir una solución como respuesta, Él nos la da de alguna manera, aunque a veces no nos demos cuenta. Está demostrado que el hecho de creer que Dios nos ayuda o simplemente en casos de curación ya es una curación. Pero, ¿hasta dónde se interesa la ciencia? Hasta el punto de que está haciendo cultivos de bacterias incluyendo la oración y está dando resultados. Un caso muy moderno es creo que era japonés, Masaru Emoto o algo así, sus experimentos con agua. El agua envasada donde ponían cartelitos de amor y frases similares muy elevadas, espirituales. Después se han hecho otros experimentos donde las personas oraban y meditaban positivamente, etc. No solo se mantenía pura y cristalina el agua, sino que además los cristales formaban unas imágenes inimaginables, ¿no? Los experimentos que han hecho después se han dado cuenta que en otros envases con agua que han puesto palabras o cartelitos y con frases muy negativas y palabras como odio y cosas así, venganza, etcétera, pues el agua se ha corrompido, digamos, bastante antes de lo normal. Y no había esos cristales tan preciosos. ¿Y qué pasa cuando es a distancia? Cuando la oración se hace a distancia por algún motivo. Lo mismo que una persona alcanza a otra con la magia negra y el vudú, porque eso ha existido desde hace muchísimos años y se ha demostrado, asimismo se puede hacer bien por medio de la oración. El que no crea en la oración, en que una oración puede hacer un bien a otra persona, aunque solo sea con el pensamiento y con, no sé, pues invocaciones o peticiones a Dios, etcétera, pues el vudú y, como digo, la magia negra se ha demostrado siempre que ha sido así. Como es lógico, quien piense que el hombre material cura está equivocado. Quien cura en realidad es el hombre espiritual. El hombre material, egoísta, materialista, sin elevados sentimientos, sin creencias elevadas, etcétera, pues es muy difícil que cure, porque ya para empezar no tiene ni devoción, ni tiene fe, etcétera, ¿no? El hombre espiritual, el ser interno, sí, y este lo hace desde los mundos espirituales cuando las circunstancias son adecuadas, que es como decir que puede actuar cuando la personalidad abre la puerta. Una persona puede ser incrédula y no tener fe, ni devoción, ni nada, pero en un momento de enfermedad grave se puede olvidar de todo eso y desarrollar una gran fe, comenzar a creer en Dios, a orar, etcétera, y producirse una curación o cualquier otra cosa. En algunos casos mencionados es la misma fe la que obtiene respuesta de los mundos espirituales o simplemente una autocuración por medio de un jubiloso y optimista estado de ánimo que, a la vez, expulsa los pensamientos y sentimientos siniestros. Las elevadas y positivas autosugestiones estimulan el organismo y excitan la mente instintiva hacia un nuevo estado de ánimo y de salud. Hay curaciones que son respuesta a la oración desesperada de alguien y que las jerarquías superiores practican después de ver su karma maduro y su posible cambio futuro en su vida. Otros
es la respuesta de un elevado ser espiritual que compenetra con su aura a un enfermo sin darse este cuenta. También opera este mismo principio a distancia cuando una o varias personas envían pensamientos de ayuda a alguien que pide auxilio. Estos pensamientos son en sí mismos energía curativa. Hacen su efecto gracias a los elementales. Son espíritus que están bajo la dirección, bajo las órdenes de los ángeles, que son la jerarquía más cercana a la humanidad, está por encima de nosotros en la parte etérica, y son expertos en el manejo de la materia etérica. Las enfermedades tienen su origen principalmente en el cuerpo etérico. Los sanadores trabajan sobre el cuerpo etérico. Y por lo tanto los pensamientos de curación, de ayuda, todas esas cosas, ahí tienen que ver los elementales que están bajo la dirección, como digo, de los ángeles. Sin embargo, hay otros métodos de oración y de producir milagros, como es el método Rosacruz, donde son los auxiliares invisibles quienes utilizan la energía depositada amorosamente en determinado lugar, pero en este caso es necesaria la autorización de la persona para actuar sobre él y además que ella colabore y tenga fe. El método Rosacruz es un método que parte de la base de los pensamientos de ayuda y de curación que crean los miembros, en el caso de la fraternidad, los miembros de dicha fraternidad. Se hace a determinada hora, determinados días, de acuerdo a unas posiciones planetarias, y por supuesto ahí intervienen una serie de seres que son los que hacen que se cumpla la ayuda a los que han pedido esa ayuda, por ejemplo, de una curación. La ciencia también está investigando ciertos hechos curativos. Por ejemplo, hay un balneario en la Toscana italiana llamado Bagni Luca, que es un retiro espiritual. Aquí están estudiando unos físicos por medio de una máquina, un aparato que ellos tienen, cómo una persona sanadora que se encuentra separada de otra la envía energía curativa por medio de una foto. Esto demuestra que a esta persona se le puede ayudar incluso sin que ella se dé cuenta, y por lo tanto pensar que es un milagro. Pero también demuestra que si eso lo puede hacer una persona, ¿qué no podrá hacer un ser elevado desde los mundos espirituales? Sean ángeles, sean arcángeles o sean directamente una petición a Dios, aunque sean sus jerarquías quienes hagan el trabajo más directo. Solo necesita que la persona se ponga en una situación de oración, que es como decir, permito que las fuerzas superiores actúen sobre mí. La ciencia y la medicina admiten que el deseo de vivir puede cambiar los pronósticos, pero no admite que ese mismo deseo es el que obtiene respuesta cuando alcanza un plano más elevado espiritualmente. También está demostrado que el espacio sirve para que circulen miles de frecuencias de ondas y vibraciones. Luego entonces, ¿por qué no puede ser que la oración fervorosa a Dios fluya por el espacio y alcance su meta? ¿Por qué no puede haber otros sentidos espirituales, además de los físicos, que se desarrollarán precisamente a través de la oración, o lo que es lo mismo, por el intento de contactar con los planos espirituales? Si hemos desarrollado unos sentidos para poder evolucionar aquí en la Tierra, eso ocurrió hace millones de años, ¿por qué no podemos desarrollar otros cuando meditamos, oramos y nos intentamos elevar a un estado superior por medio de la conciencia? Es que de hecho en un futuro se desarrollarán nuevos sentidos. Podríamos asegurar que hay miles de curaciones, milagros, etcétera, como respuesta a la oración a diario en el mundo. Pero la ciencia no lo admite porque no han encontrado nada en el cuerpo físico que demuestre que puede hacer milagros. Si creyeran en que el cuerpo físico es sólo el vehículo del espíritu,
para experimentar aquí en la Tierra, comprenderían que es el yo superior o conciencia espiritual quien puede curar y recibe ayuda para sus vehículos de muy diferentes formas y como fruto del desarrollo interno de muchas vidas. No cabe duda de que la fe y la devoción están más cerca de Dios que la ciencia. La naturaleza es Dios en actividad y las respuestas a la oración son obra de esa misma naturaleza que actúa sobre un centro dinámico o ser humano que a su vez se conecta con la naturaleza superior del universo. Para que la oración obtenga respuesta, es necesario que lleve consigo un profundo sentimiento y deseo que, unidos a la fe, la esperanza y la confianza en Dios, alcancen el plano de lo divino. Si se hace como un frío proceso intelectual, no se conseguirá nada, porque esa vibración no se eleva hasta el plano requerido. ¿Y qué es la oración desde el punto de vista del ocultismo? Desde el punto de vista oculto. El mismo Cristo ya nos puso el límite cuando nos enseñó el Padre Nuestro y nos dijo que necesitábamos pedir más, que no necesitábamos pedir más ni nos teníamos que preocupar por lo material, sino por lo espiritual. Es así porque cuando nos preocupamos por el desarrollo espiritual, por lo elevado, entonces las leyes de consecuencia y renacimiento nos dan y nos pone donde obtengamos lo que necesitamos para nuestro desarrollo. Cristo nos dio el ejemplo de lo que tenemos que pedir por medio de lo que hizo y lo que predicó. O sea, nuestra oración debería ser la imitación de su propia vida, de la vida de Cristo, de su obra. Cuando dijo que haríamos las obras que Él hizo y mayores aún, nos estaba diciendo que, como hijos de Dios, como espíritus que somos, también algún día seremos dioses y podremos hacer sus obras. Pero para ello tenemos que alcanzar ese nivel y para ello es necesario estar en constante oración. Estar en constante oración es tener un sentimiento amoroso y de servicio desinteresado hacia todas las personas y hacia todo lo que hacemos y que nos rodea. De esa forma nuestra oración obtendrá respuesta en forma de posibilidades y mejoras espirituales y materiales incluso. Nosotros somos hijos de Dios y estamos separados de Él temporalmente, pero por eso mismo sentimos la necesidad de contactar con Él y aún intuitivamente le buscamos por medio de la oración. Cada vez que oramos voluntaria y conscientemente, con fe y devoción, manifestando un verdadero anhelo y amor por alcanzar algo elevado y superior, en esos casos nos acercamos a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es, al fin y al cabo, la oración científica. Y esa oración científica es uno de los métodos más poderosos y eficaces para encontrar gracia ante Dios y para recibir la inmersión de la luz espiritual, la cual transforma al pecador en santo y la envuelve en el velo dorado del luminoso cuerpo-alma. El cuerpo-alma es un vehículo futuro que tenemos que desarrollar a través de todo lo más elevado y espiritual, todo lo positivo que se pueda alcanzar a hacer con nuestros diferentes vehículos, pensamientos, sentimientos, palabras y obras. Cuando a través de la oración estamos en los reinos de lo divino, es como estar desarrollando los poderes del espíritu sin darnos cuenta, pero el que hace una oración egoísta, su oración no pasa del purgatorio. En realidad nuestra vida debe ser una oración, o sea, un intento de estar en constante contacto con Dios.
Las oraciones frías, sin fe, sin devoción, sin anhelo por lo superior, se quedan en las regiones inferiores del mundo del deseo, donde después de la muerte vamos y que llamamos el purgatorio. Ahí es donde están los sentimientos más normales y los más negativos. A partir de ahí está el cielo, por lo tanto nosotros debemos situarnos en las regiones superiores del mundo del deseo, del mundo emocional, y trabajar con lo positivo de las emociones, de los deseos, de los sentimientos, y por supuesto con el pensamiento, con la mente. Según el ocultismo, la oración tiene otro poder, y éste actúa sobre el desarrollo espiritual. Cuando una persona asiste a un servicio religioso, como por ejemplo la Eucaristía, practica un ritual o simplemente medita sobre sus asuntos de elevada naturaleza espiritual. Entonces, en esos casos, los vehículos invisibles, el aura, los chakras, etc., cambian su forma, su color y su vibración. Porque estamos haciendo un trabajo voluntario, intencionadamente y positivo, buscando la elevación espiritual. Y eso repercute sobre el cuerpo etérico y lo que es el cuerpo etérico, sus diferentes energías, los chakras, etc. Luego eso a su vez también repercute, como es lógico, sobre las emociones, los sentimientos y los pensamientos, que de hecho se supone que estamos trabajando con ellos en lo más positivo. Como ejemplo, veamos algo de lo que ocurre en la Eucaristía. En ella trabajan varias clases de jerarquías y espíritus de la naturaleza y otros elementales. Desde el comienzo, cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta oración hace descender una gran efusión de energía espiritual sobre el templo y sobre las personas que hay ahí. Cuando a la vez hacemos la señal de la cruz, nos estamos protegiendo contra las influencias negativas gracias a las influencias de los espíritus de la naturaleza que están ahí trabajando durante la Eucaristía bajo la dirección de los ángeles. Porque durante la Eucaristía, como otros sacramentos y otros servicios religiosos, servicios espirituales, siempre hay algún o algunos ángeles. Cada palabra tiene una vibración de poder, y cuando determinadas palabras, frases y oraciones se mencionan en la misa, descienden las influencias correspondientes para beneficiar a los asistentes según sea su devoción y su predisposición. Los que están pensando en el trabajo o en cualquier otra cosa no le afectará muy positivamente. La misa tiene como meta crear un canal que conecta nuestro mundo con los mundos espirituales por donde fluya la energía divina en forma de bendiciones. Estas influencias afectan a los cuerpos invisibles, aumentando su vibración y estimulando en nosotros el amor, la devoción y la adoración. El efecto de la cruz sobre nosotros nos protege. Cuando hacemos la señal de la cruz, por ejemplo, la Eucaristía, pero su mayor efecto es el que tienen las 3 cruces que hacemos antes de leer el Evangelio, porque éstas actúan sobre los chakras de la frente, la garganta y el corazón para que pensemos, hablemos y sintamos mejor cada día, mejor en el más elevado sentido de espiritualidad. El que busca la unión de lo inferior con lo superior, de la personalidad con el espíritu, a través de la oración, lo hace por medio de la meditación sobre todos los temas a su alcance, todo lo que conozca y que sea de naturaleza espiritual. A la vez lo acentúa si es una persona verdadera devocional, religiosa, con conocimientos ocultos también, pues lo acentúa con la contemplación y después lo engrandece con la adoración a Dios. Y así es como se supone que se alcanza el trono de Dios.
no significa que tomemos conciencia del mundo de Dios, del trono de Dios, sino que nos acercamos a su vibración en ese momento, y se siente muchísimo más que el resto del día, que estamos ya pensando en otras cosas. Nuestro Creador, nuestro Padre, Dios, se representa como tres aspectos o poderes conocidos, como por la Iglesia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que el ser humano es un espíritu manifestado como una Trinidad también, que se llaman el espíritu humano, el espíritu de vida y el espíritu divino, que a su vez se manifiesta en los mundos inferiores en tres cuerpos y una mente, con la intención de evolucionar y desarrollar los poderes que tiene latentes, que tenemos como espíritu latentes, esos poderes, para convertirlos a través de la evolución en poderes dinámicos. Bien, por último, quisiera dar una explicación desde el punto de vista del ocultismo y más concretamente de la Fraternidad Rosacruz del significado oculto que tiene el Padre Nuestro. Por tanto, veamos cómo el Padre Nuestro, que es la oración que satisface todas las necesidades del ser humano, encierra todas las complejidades de la relación entre Dios y el hombre. Quien esté familiarizado con la filosofía oculta de la Fraternidad Rosacruz Heindel, hay un diagrama donde podemos ver los tres aspectos de Dios, una Trinidad, nuestros tres aspectos como espíritu y los tres cuerpos, que es el cuerpo físico, el cuerpo etérico y el cuerpo de deseos, y la mente como intermediaria para recibir lo superior sobre lo inferior. Aún así lo intentaré explicar. Como dice el concepto Rosacruz del cosmos de Max Heindel, el Padre Nuestro es una fórmula algebraica abstracta para el mejoramiento y purificación de los cuerpos del espíritu. La oración del Padre Nuestro pone la adoración en primer lugar con la intención de alcanzar la exaltación espiritual necesaria para elevar una petición que represente las necesidades de los cuerpos inferiores y, por tanto, en la introducción decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, que es sencillamente como la dirección a quien va dirigida la oración, como que nos dirigimos a Él. A continuación, cada aspecto del triple espíritu que he mencionado antes, espíritu humano, de vida y divino, comenzando por el inferior, por el humano, se pone en adoración ante el aspecto correspondiente de Dios, de la deidad, que es que el espíritu humano, el tercer aspecto de nuestro espíritu, de nuestro triple espíritu, adora a su contraparte, el tercer aspecto de Dios, llamado el Espíritu Santo. Y entonces decimos, santificado sea tu nombre. A continuación, el espíritu de vida, el segundo aspecto de nuestro espíritu, se arrodilla ante su contraparte, el segundo aspecto de Dios, el Hijo, Cristo, diciendo, venga a nosotros tu reino. Tercero, el espíritu divino, que es el primer aspecto de nuestro triple espíritu, se arrodilla ante su contraparte, el Padre, y dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando los tres aspectos del espíritu que he mencionado se han colocado ya ante el trono de la gracia, con esas tres oraciones, tres peticiones, cada uno de ellos expresa la oración apropiada luego después ya para las necesidades de su contraparte material, de sus cuerpos. Y esto lo hace de la siguiente manera. El más elevado aspecto del triple espíritu, que es de nuestro triple espíritu, de nuestro espíritu, que es el espíritu divino, pide al más elevado aspecto de la divinidad, al Padre, el primer aspecto de Dios, al Padre, pide por su contraparte, que es el cuerpo físico.
y dice: danos hoy nuestro pan de cada día. A continuación, el espíritu de vida, el segundo aspecto de nuestro espíritu, ruega a su contraparte, el Hijo, el segundo aspecto de Dios, y ruega al Hijo por su contraparte inferior, que es el cuerpo vital, el cuerpo etérico, que es el asiento de la memoria, y dice: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Antes se decía: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Inmediatamente después, el aspecto inferior del espíritu, de nuestro triple espíritu, el espíritu humano, ofrece su petición al aspecto inferior de Dios, al Espíritu Santo. Y le hace esa petición por el más elevado de los tres cuerpos, por el cuerpo de deseos, también llamado el gran tentador. Y dice: no nos dejes caer en la tentación. Y ya por último, y al unísono, los tres aspectos del triple espíritu, el triple espíritu mismo se une para decir la más importante de las oraciones: el ruego por la mente, que es el lazo de unión entre lo superior y lo inferior, entre el triple espíritu y la personalidad. Entre la persona, la persona como lo que entendemos aquí, lo que somos, y ese yo superior. Y la petición es: líbranos del mal. Y ya para terminar, pues decir que la palabra amén representa nuestro deseo sincero porque se cumpla todo lo anterior. Y bueno, espero que esto pueda haber aclarado un poquito más lo que es la oración a los que lo escuchen.